Hola Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, con calor y pues aquí en Oaxaca lloviendo, ¿cómo ven? Uy, pero entonces sube todo el calor y es horrible porque de repente se Sí, hace un bochorno. totalmente sí. Sí, sí, sí. Horrible eso. Marlene, buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes. Ay, tienes un Igor atrás. Qué bonito. Ay, y nada más tengo, digo, ahorita creo que falta alguien de conectarse, creo que sí, ¿verdad? Faltan. Solo Erika, pero ella está en España, Doc. Ah, sí, 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 Anda dijo en, que. anda en, ajá, allá con la doctora, andan de Rockstars por allá, entonces ella no se va a conectar. Ya todas las demás, dos, cuatro, cinco. Ah, creo que falta esta. ¿Quién falta? Catherine, A Katherine, pero casi ella se conecta un poquito más tarde. Ok. Nada más, estaba revisando de las actividades y una de ustedes en la actividad uno me subió un familiograma, un genograma. Digo, no sé si se equivocaron de clase o de actividad. Digo, nada más para que lo revisen. Digo, yo les dejé abierta la plataforma para que lo puedan subir, pero sí me llamó la atención. Y a ver, ahorita déjenme ver, A ahorita lo les digo. mejor fui yo porque soy realista, doctor. Entonces, es que como nos lo pidió la doctora, la otra doctora, a lo mejor, y yo lo tengo por expedientes, entonces a lo mejor, y ahorita lo pensé y dije, "¡Ih! A lo mejor fui yo. O sea, fue Ahorita les tarea de digo. otra materia. Sí, porque sí me hizo raro. Dije, "Ah, bueno, un genograma, qué buena onda". Porque le pusieron hasta así como que la simbología y todo eso. Se me hace que fui yo. De mi momento es que esté en la plataforma. Samantha, Samantha Torres Cabrera fue. Ay, no fui yo, gracias al Señor. Sammy estaba conectada, pero se desconectó. Yo creo que su conexión anda fallando, pero ahorita le decimos para que suba la correcta. Ok, pues bueno, vamos a empezar. Primero, pues, ¿qué les pareció lo de la clase? Digo que no, pues no las pude ver. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué les pareció de lo que vieron de percepción, atención, de memoria, de cómo funciona, cuáles son los mecanismos? ¿Tienen alguna duda sobre de eso? O sea, de qué es percepción, qué es atención, qué es memoria, cuáles son los procesos que se integran. ¿Tienen alguna duda? Pues doctor, no duda, o sea, a mí me pareció muy interesante porque yo soy psicóloga, igual que mi amiguana, ¿no? Laura. Pero, y uno piensa a veces que tiene uno como muy claro los conceptos, pues sí, ¿no? O sea, o sea, da uno por hecho a veces muchas cosas y Sí. uno dice, pues sí, sí sé que es la atención, sí sé que es la percepción y sí sé que es la memoria, pero explicados así, como tan discernidos, ¿no? La verdad es que a mí me gustó, me llamó muchísimo la atención. De hecho, vi las presentaciones dos veces para tener como un poquito más claro todo. O sea, sí me gustó mucho el material. O sea, yo dudas no, a mí me quedó bastante claro y me gustó el material. Pero sí lo estamos relacionando o el por qué es a través de las competencias. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas nosotros, todos los que somos docentes directa e indirectamente, pues sí, pues ahora sí que son competencias clave, ¿no? Que necesitamos, no solo como docentes, sino en el aula, ¿no? Y cómo identificar esta parte. O sea, sí, a mí me queda claro que es parte de las competencias claras perdón, básicas que debemos tener y también identificar en los grupos, ¿no? Ok. Bueno, como tal, el día de hoy, el tema va a ser lo de las competencias emocionales. Básicamente vamos a ver lo que son competencias emocionales, la parte de educación y una pequeña parte bueno, las clases de competencias. Mm,
el constructo de la competencia emocional y las características, los ámbitos y la distinción entre inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional. ¿Ok? Eh, Yo solamente me gustaría agregar que, por ejemplo, en estas habilidades, en estas competencias que tenemos que desarrollar en los alumnos o lo que dice la educación media básica, el saber pensar, saber hacer, saber hacer, pues están implícitos estos procesos cognitivos que desde la neurología, si sabemos cómo encontrar las herramientas que nos van a ayudar a que el alumno focalice su atención al tema que vamos a ver, su reflexión, va a poder lograr mejorar y desarrollar con mayor facilidad y como fluyendo, pues, este saber pensar y saber hacer, ¿no? Yo hace un rato veía un video de este, la neuróloga Nazaret, y nos hablaba de la em, interocepción y la propiocepción, Percepción, sí, que propiocepción. son dos sentidos que la neuroeducación los identifica como dos sentidos, no los cinco del tacto, el olfato, la vista, pero cómo estos dos impactan en esta atención-percepción, procesos cognitivos para que, yo lo relacionaba en el tema educativo, para que el joven, en mi caso, pueda poner atención, ¿no? ¿Qué le dice su cuerpo cuando estoy hablando? ¿Cómo Sí. siente su cuerpo cuando está haciendo una actividad? Entonces yo decía, wow, o sea, el tema de la neuroeducación o desde esta perspectiva que nos muestra que es la neuroeducación aplicado a estas habilidades cognitivas, como que se enlazan unas con otras, ¿no? Y Y es es que justamente como, la nociopercepción yo te digo, es da mucha eso. información como para poderla hilar, ¿eh? O sea, el maestro tendría que estar, mire, vivas, para que a la hora de diseñar las actividades pues poder entrelazar todo esto para lograr el mejor desarrollo en las habilidades de competencias que se quieran desarrollar. Y mira, pero ahí yo te voy a dar un tip. Haz actividades diferenciadas. ¿A qué voy con esto, no? O sea, ya sabemos que todos trabajamos a diferentes niveles y niveles tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú haces actividades diferenciadas sobre un mismo tema, tú vas a poder mantener el ritmo del grupo a tu nivel, a lo que tú quieras. Ajá. Por ejemplo, quizá yo soy pues más lento para aprender, por ejemplo, lo que es hacer una unidad didáctica. Pero entonces yo voy a utilizar ciertas taxonomías. Pero tú eres súper hábil en eso y se te facilita. Entonces, en lo que yo hago una, tú puedes poner 3 o 4 actividades. Entonces, tú dices, bueno, o sea, para ti te voy a generar una evaluación y no calificarte. No, o sea, eso puede ser una súper buena idea, porque entonces así le exiges a las personas a su nivel y entonces no los pierdes, porque por ejemplo, no hay personas que de repente te hacen una actividad en 3 minutos y todo lo demás clase están molestando al compañero, están picándose los ojos, están aventando un balón a la pared, están aventando cositas. Pero entonces, ¿por qué? Porque se aburren y no podemos de repente pedirles más a ellos o a los otros niños que se apuren, ¿no? Entonces, si tú pones actividades diferenciadas o por niveles, pues eso te puede ayudar mucho, ¿no? O sea, voy a inventar, ¿no? Mm, el ajolote como identidad de Xochimilco, ¿no? O sea, ese puede ser un proyecto. ¿Tú cómo lo resolverías? ¿Tú cómo lo harías? ¿No? O sea, diferentes perspectivas sobre un mismo eje, o sea, de los ejes articuladores, ¿no? O sea, un proyecto transversal sobre una metodología específicamente, por ejemplo, de resolver problemas o de comunitario o el STEAM, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le pones ahí un proyecto específico y entonces tú lo empiezas a desarrollar. Eso te puede ayudar mucho porque puedes dar actividades diferenciadas y entonces no los pierdes. Y eso es como muy, muy útil, la verdad. Digo, eso sí te lo digo porque yo lo traté de poner en prepa
porque sí tenía chavitos que de repente se me complicaba mucho porque no me entendían y otros que al terminar de hablar y ya lo estaban haciendo, ¿no? Y entonces así como que dices, no, pues entonces ponte las pilas y entonces tú me vas a entregar 5 cosas mientras que quizá tú me entregues una. Oiga, Ujú. doctor, pero qué difícil cuando estás en educación pública y que tienes un grupo enorme, ¿no? De 30 o más niños Sí, de cuarenta y y cinco por que, ejemplo. ajá, y sobre todo cuando están en la secundaria, por ejemplo, que yo considero que es una etapa súper difícil, porque no solo tienen que lidiar con el profesor y todo el conocimiento que están intentando entender, sino con sus hormonas, con sus problemas y todo. Y justo, o sea, es que yo siempre he pensado esta parte de qué difícil para los docentes de educación pública, porque en la privada, digo, yo siempre he dado clases en privada y nunca a jóvenes, siempre a licenciatura, a posgrado, a doctorado, pero Ay, qué nunca a bueno. chiquitos, ¿no? Ajá. Y yo digo, a mí de verdad me han ofrecido, no, oye, por ejemplo, me decían, necesitamos que te quedes con un grupo de prepa. No, le dije, mejor córreme, o sea, yo no voy a dar a prepa, o sea, no, nunca lo voy a hacer porque yo siento que yo no puedo, yo no podría, ¿no? Porque se me hace bien difícil, los chavos, Claro. están en una etapa súper difícil, huelen bien feo, se llevan bien feo, pues sí es que están muy hormonales, ¿no? O sea, una vez fui a Sí. sustituir a un profesor y casi me desmayo cuando entré, dije, ay Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces, y ahorita esto que usted está mencionando, porque en las privadas la ventaja a lo mejor que tienen un poco respecto a las públicas, pues que la población es menor para empezar, ¿no? Nunca Ujú. hay una privada que tenga más de 30 niños, por ejemplo, dentro del aula, ¿no? Creo que son 25 los que tienen ahorita. Aparte, pues las instalaciones que ya de por sí, ¿no? Es que están un poquito, o sea, son diferentes, pues. Pero mi punto es, con estos temas de lo que acaba de mencionar Miriam, ¿cómo haces? O sea, identificas a un niño que tiene diferentes capacidades, que a lo mejor le cuesta más o le cuesta menos, o sea, pura más o sea, pura menos, o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo le haces, ¿no? Para justo tienes el niñito que en 3 minutos termina y los otros termina la hora y no acabaron la actividad. ¿Cómo haces para justo que los niños, cuando tú detectas esto, tú detectas que tienes 3 niños que ya acabaron o 4, y que si les asignas otra actividad adicional, que no sientan el resto que hay algo mal con ellos o que empiecen a molestar a los otros porque se crean los sabios y que empiece el bullying y bla, bla, bla? O sea, desde mi punto de vista de docente es bien complicado. Sí, claro, es bien difícil, digo. Y ahora, digo, nada más para decirte, imagínate si te vas a secundaria, ¿no? O sea, huelen horrible, o sea, y huelen peor, ¿no? O sea, pero Exacto, justamente porque cuando... están muy hormonales, ¿no? Eso, Sí. aunque se bañen, porque uno pensaría, ay, estos no se bañan, no es cierto. O sea, después del recreo, cuando ya salieron a solearse, huelen a podrido, o sea, y obviamente, o sea, el docente, a lo mejor entre ellos ya ni se huelen, pues porque ya tienen saturado el aroma, ¿no? Pero justo yo decía esto de la práctica docente, ¿cómo haces para normalizar algo que incluso puede caer en una desnormalización? Porque Ujú. puede el niño que no avanza a la rapidez que avanza el niño índigo o el niño o lo que sea, que no avanzan a esa velocidad, el otro puede pensar que algo está mal con ¿no? Ok. Entonces, a mí ese es siempre cuando hay algo nuevo, ¿no? Y digo, y realmente es aplicable a todas las aulas y a todos los Totalmente. sistemas y a todos los niveles, ¿no? Porque si de por sí es complicado, o sea, híjole, ese es como, ¿cómo le haces, ¿no? Como No, docente. sí, digo, obviamente me queda clarísimo que no se aplica para todos y que se escucha, quizá un poco hasta que estamos discriminando, pero es una realidad. O sea, no se aplica para todos y solo sirve para algunos tipos de modelos. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, ahorita si lo vemos un poquito más adelante, si me da tiempo, no sé si conozcan lo que son los axiomas de comunicación de la teoría, de, teoría del comportamiento humano y de los axiomas de comunicación de Watzlawick. Justamente ahí viene un poco de esto, de lo que estás diciendo, o sea, de cómo los axiomas podemos empezar a utilizarlos a nuestro favor, ¿ok? Digo, ahorita se los explico, entonces, déjenme... mm, sure.
En lo que usted está buscando, les comparto. Fíjate, Marlene, que no solo se lidia con el 40 alumnos, ¿no? En los adolescentes, que efectivamente vienen, están, pero si mira, las vivas, ¿no? Lo que es computación, tecnología, teléfono, se supone que no se les permite llevar, al menos en mi escuela, y ellos lidian entre sus hormonas, al maestro que dicen ellos me agarraron de encargo, tú como maestro. Yo intento hacer lo mejor que puedo, aplicar una que otra actividad diferenciada, y luego todavía hay que lidiar con las mamás. La mamá que llega a Qué decirme, horrible. mi hijo se aburre mucho en su clase. Usted debería de hacer otras actividades o hacer lo que hacía el otro maestro, porque en su clase se aburre mucho, por eso dice que le da mucho sueño. Yo, wow, dije, ¿en serio, señora? Estoy haciendo lo mejor que puedo, y si supiera lo que me aviento para hacer lo que hago, digo, ok, dije, y pues, ¿qué te queda, no? Entonces, hasta el joven lidia con esa mamá que va y a veces lo agarra hasta como a su favor o en su contra, conforme le beneficia al joven, ¿sí? Entonces, no, no, sí es complejo, y tienes toda la razón, Marlene. No, sí, o sea, y aparte es súper complicado lidiar con la parte de los complejos de las mamás y de los papás que te van a botar a sus hijos y que por culpa te van a recriminar todo lo que estás haciendo y lo que dejas de hacer, ¿no? O sea, dices, bueno, pues es que mi idea o mi función no es educar a tu hijo, sino más bien darle los conocimientos necesarios, ¿no? O sea, y sí lo entiendo, o sea, que a veces te queda solamente ser el bote de basura y escucharlas y dices, "No, o sea, no, o sea, porque a final de cuentas no podemos hacer mucho en esos casos. No, perdón, pero también si le sumas la intervención de los supervisores y de las psicólogas y de todo el personal que está detrás, o sea, en la parte, por ejemplo, de las secundarias, o sea, a mí cada rato mi hijo, tengo un hijo que es TDA, y bueno, me mandaban a llamar tiro por viaje, ¿no? O sea, era un día sí y dos también. Entonces, y lidiar con las psicólogas y luego que con el director y luego que con quién sabe quién. O sea, yo lo veía como el lado de mamá y yo decía, qué terrible es esto, qué desastre, ¿no? Y ahora como docente digo, está peor, o sea, ya no sé cuál lado es peor, ¿no? Porque como mamá, pues tú también quieres ver que tu hijo supuestamente esté teniendo pues una buena educación y chalala, puro romance, ¿no? Pero como docente, ya que estás del otro lado, dices, es que qué complicada la educación, o sea, en general. Sí, la privada, sí, por supuesto que tiene también todos sus bemoles, pero la pública te enfrentas con un montón de cosas porque no es como que lo que diga el galeno, ¿no? El docente, perdón, no es como que lo que diga el docente, es como que vas a hacer, o sea, le tienes que echar oídos a 20 cosas que te están influenciando Sí, para que seas un buen docente, ¿no? Entonces, esa es a mí la parte que me parece súper complicada. y claro, y cumplir con todos los lineamientos Así que es. nos marca la CEPA ahora, pero bueno. Entonces, vamos a empezar con lo que son las competencias emocionales. Este artículo ya se los puse, está en la plataforma. Y bueno, como tal, eh, las competencias es lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo estas dos clases, pero básicamente es las técnicas profesionales, participativas, personales, básicas, genéricas, transferibles, emocionales, socioemocionales, para dar una estructura, ¿ok? Básicamente es para dar una estructura y nosotros lo vamos a empezar a enfocar en 5 bloques que son principales. Ujú. El primero será conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, habilidades para la vida y el bienestar. ¿Ok? Estas son para que nosotros la podemos dar una aplicación fáctica a lo que estamos viviendo. ¿Ok? Básicamente será esta parte de cómo nosotros con estos 5 bloques podemos empezar, si lo queremos vincular con lo que decía Marlene del grupo de 40 o 45, cómo nosotros podemos darles una autonomía y una regulación. Ujú. Entonces, eh, ay, ¿qué pasó? Aquí está. Algunas de las definiciones pues, de book, de Butter, todo esto es básicamente conocimientos, destrezas, aptitudes necesarias para ejercer una profesión y resolver problemas de forma autónoma y flexible. ¿Ok?
Todas, la mayoría se basan en qué? En solucionar objetivos para podernos adaptar a lo que es el nuevo ambiente. Ajá. Pero algo bien importante, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener, bueno, sí, tener para podernos adaptar? ¿Alguna de ustedes sabe? Básicamente sería el control emocional, ¿no? O sea, cómo nosotros a través de las emociones podemos, adaptarnos. O sea, esa es básicamente la función de las emociones, adaptarte a tu medio. Perdón, tener una buena gestión emocional, entonces. Sí, por ejemplo, ¿no? Miriam, por ejemplo, específicamente, la función de la tristeza, ¿cuál sería? La función de la tristeza, Ajá, pues como, si lo hablo desde mi cuerpo, como meterme en mí, cobijar, o sea, estar hacia mí, pues, ¿no? ok. Básicamente la función, todas las emociones tienen una función. Ajá. Ujú, La función de la tristeza sería, por ejemplo, hacer una introspección y generar cambios, ¿ok? mm. Cuando de repente nosotros nos sentimos tristes, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, nos empezamos a generar como pensamientos fatalistas, catastróficos, que, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué he hecho? Yo tengo ahorita 40 años, ¿no? O sea, a mis 40 años, ¿qué he hecho? Estoy, insatisfecho, vivo en un, lugar que, pues, no me satisface, estoy en un cierto, punto de mi vida que me está generando como un conflicto y un problema. ¿Ok? Entonces, la función de la tristeza sería generar una introspección. Ujú. Por ejemplo, la función del miedo, ¿cuál sería? Pues Huir. de prevenir, ¿no? O sea, cuando tenemos Exacto, miedo nos ponemos más alerta, o sea, tenemos miedo, exacto, pero por lo tanto el cuerpo tiene que tener una reacción de alerta y eso nos puede evitar meternos en situaciones peligrosas, por ejemplo. exactamente, ¿no? Por ejemplo, la culpa, ¿cuál sería su función? Reflexionar, ¿Cómo? reflexionar respecto a No, nuestro accionar. no, esa sería la tristeza. La función de la culpa sería resarcir el daño o tener un equilibrio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos culpa, ¿por qué es? Porque sabiendo que con una premeditación, intención, nosotros lo hacemos y aún así procedemos, nos va a generar esta parte de culpa. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a generar este restablecimiento del equilibrio con ciertas tareas? Ajá. Por ejemplo, la función de la alegría, ¿cuál sería? El que nos acerque al completar nuestros logros. Ajá. La de la ira. La ira, la función es que reaccionemos, ¿ok? Pero vamos a reaccionar ahí de una manera, quizá no tan favorable, lo que son, por ejemplo, el control de impulsos bajo y la tolerancia a la frustración nula. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a dar? Pues obviamente que seamos demasiado reactivos. Ajá. Entonces, si nosotros empezamos viendo que las emociones nos van a dar la parte primordial para podernos adaptar al medio, entonces nosotros vamos a empezar como ver que todas van a ser enfocados a conocimientos para lograr nuestros objetivos. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Entonces, eh, es igual, son como definiciones, pero bueno, como tal, una competencia nos va a dar, de acuerdo a Prieto, este cuate desde el 97 empezó a hacer como estudios con una persona que se llama Cristina Maslach. Se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque él empieza a generar un concepto a través de lo que es autoridad, capacitación, competición, cualificación, ¿ok? Y nos va a dar una suficiencia. Pero si nosotros a esto le metemos que dentro de las emociones nosotros vamos a tener ciertas categorías que va muy relacionado a lo de la clase pasada, ¿cómo nosotros vamos a generar las emociones? A través de una sensación, de una percepción que nos va a generar una emoción y esta emoción a su misma vez nos va a generar un pensamiento.
ese pensamiento nos va a generar una parte conductual, o sea, nos va a hacer reaccionar. ¿Ok? Entonces, por eso les decía lo de la percepción de memoria y atención, porque es una percepción de una sensación que nos va a generar una emoción positiva o negativa. Y luego de esta emoción nos va a generar un pensamiento. Estos pensamientos pueden ser racionales, irracionales o catastróficos. ¿Ok? Y después de esto, ¿qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar una conducta. Reaccionamos de una manera impulsiva, de una manera positiva, de una manera negativa. Ujú. Entonces, eso es como bastante importante. Entonces, si nosotros lo vemos desde lo que hacía Pietro con Cristina Maslach, vamos a empezar a ver que ellos empiezan a tomar en cuenta también algo bien importante, uno de los factores que es la motivación. ¿Ok? La motivación te va a llevar, bueno, todos conocemos lo que es parte bien claro de lo que es motivación. Sí, ¿no? Va. O sea, motivación, básicamente, puede haber de diferentes tipos, ¿no? Intrínseca, extrínseca. Intrínseca viene de ti mismo, extrínseca viene de los demás. Puede haber una motivación psicológica, una motivación social, una motivación personal. eh, Puede haber diferentes grados de motivación, entre ellos autores, por ejemplo, está Maslow, que te dice de la pirámide de necesidades, que tiene que haber necesidades fisiológicas, sociales, estima, fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Ujú. Por ejemplo, también te lo maneja desde Michael Foucault. Michael Foucault te dice que existe la motivación a través de la generación del poder y del control. Entonces, si nosotros tenemos una motivación que nos genera poder y control, podemos generar lo que para él denominó lo que es el panóptico. Ajá, o sea, puntos de control en donde el sujeto cambia su actuar o su comportamiento si una persona los vigila. Ajá. Por ejemplo, si los niños en el salón de repente están solos, pues de repente es así como Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, hacen, deshacen y hacen una guerra. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente llega el director al salón? Con el simple hecho de que el director llegue, los niños cambian su comportamiento. Ajá. Por el simple hecho de que se sientan observados, entonces ¿esto qué es lo que nos va a decir? Que el sujeto, por el simple hecho de que se siente observado, vamos a ejercer un poder y un control. Foucault, o Michael Foucault te lo dice que el poder todo lo tenemos, todos. Sin embargo, no todos lo ejercemos. Entonces, para Foucault, el poder son relaciones, es el ejercicio del poder en una relación. Ajá. De cómo nosotros vamos a poder hacer que el otro haga lo que yo quiero y eso nos va a dar una satisfacción. Ujú. Entonces, por eso es importantísimo, bueno, lo que les digo de Prieto, que desde el 97 empezó a trabajar con este tipo de competencias. Ajá. Entonces, para él, bueno, dice que la competencia es la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diferentes con cierto nivel de calidad y eficacia. ¿Ok? Este cuate ya se fue como algo muy técnico y algo muy, este, híjole, muy extenso, porque está metiendo términos de control de calidad y tomó mucho el de lo que era de Henry Ford, del Taylorismo y de lo que era Chicago. Ajá, de la parte del diagrama de pescado y todo esto, de cero errores, entonces hacerlo bien y desde el principio para que no repitas. Entonces, las características, ¿qué es lo que va a hacer? Son aplicables a las personas de manera individual o de manera grupal. Implica conocimientos de saberes, de lo que decía esta Miriam, del saber hacer, del saber ser, del saber estar, del saber ser. Ujú. Son capacidades que son informales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces nosotros los vamos a aprender de manera empírica y de cómo el medio o la sociedad te va formando. Eso es como, se me hace como importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu medio te va a determinar.
No va a ser lo mismo, por ejemplo, lo que decía Marlene, ¿no? O sea, de que yo doy clases en una escuela privada y entonces los chavos se comportan de una manera, pero ¿qué es lo que pasa si uno de esos chavos va a un entorno donde está en una escuela pública? ¿Se va a saber desarrollar o, pues sí, integrar de la misma manera? No. O, por ejemplo, ¿no? Si de repente nosotros vemos a una persona que se está drogando o algo así, pues de repente, quizá para mí puede ser normal, pero estos eventos aprendidos son parte del entorno. Entonces, eso nos va a dar como justamente la capacidad de habilidades y aptitudes para adaptarnos a nuestro entorno nada más. Ujú. Ok. Las clases de competencias, de acuerdo a Guerrero, Acosta y Taborda, te dice justamente que las competencias de desarrollo técnico profesional, también denominadas funcionales, ¿ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque los conocimientos y procedimientos en relación son lo que nos va a dar una especialización, ¿ok? Esto nos va a ayudar a saber cómo nosotros potencializar esta metodología. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es que seamos más metódicos, o sea, poder eh, cómo nosotros vinculamos lo que es la parte empírica que traemos del medio, pero ahora con una metodología, como serie de pasos para cumplir, para hacernos como la vida más fácil de cierta manera. ¿Ah? Luego vienen lo que son, aquí está, aquí está, ya. Las transformacionales, ¿ok? Esto va más enfocado a lo que es el entorno laboral, obviamente, pero va muy vinculado a la educación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros estamos formando futuros profesionistas. Entonces, algo bien importante es romperles esa burbuja que traen en la cabeza de que eh, el mundo se tiene que adaptar a ellos y que al contrario, ellos son los que se tienen que adaptar al mundo. Digo, yo lo veo desde el ámbito profesional, ¿no? O sea, de que a veces trabajo con chicos de universidad o que van saliendo de la maestría y que ya están trabajando y que entonces creen que realmente tienen pocas habilidades para enfrentar su realidad. Esto les hace como tener una, ¿cómo lo puedo decir? Este, incapacidad para poder enfrentar los retos del día a día. Ajá. Porque entonces estas habilidades todavía no las tienen desarrolladas, ¿no? O sea, el mundo cree que les debe, y ellos no quieren hacer nada para poder cambiar eso. Entonces, se quejan de todo y son como totalmente, pues, cosas muy básicos o infantiles si los quieren ver así. En este caso, yo lo veo con los niños de universidad de maestría que de repente tienen estas habilidades primarias. No sé si me doy a entender con esto. Las emociones primarias, ¿qué es lo que son? O sea, son emociones muy puras en donde el control de impulsos y la tolerancia a la frustración son casi nulos. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son reactivos. Existen también las emociones secundarias o complementarias. Eso generalmente tienen los adultos, cuando ya tienes 3 o 5 emociones en un mismo instante y eso te hace reaccionar. Ajá. Digo, les puedo poner un ejemplo, ¿no? Eh, cuando se tatúan, ¿no? O sea, cuando ustedes se van a tatuar, o digo, no sé si tienen tatuajes, eh, de repente tú dices, bueno, o sea, ¿quién en su sano juicio va a dejar que lo lastimen o que lo dañen? Ajá, pero ¿por qué nos tatuamos? Porque quizá me van a decir, bueno, es que sí me duele, pero también se siente rico, se siente como un ardor, ¿no? Entonces aquí ya nosotros tenemos como diferentes emociones que están ligadas en una misma situación. Y este tipo de las emociones transformacionales en el ámbito educativo y profesional, muchas veces los jóvenes no las tienen desarrolladas. Ajá. Se sienten totalmente invadidos. ¿Por qué? Por la tolerancia a la frustración nula y el control de impulso súper bajo.
¿Por qué? Porque todavía quieren actuar como niños cuando ya no lo son. Entonces, por eso les digo que son sus emociones totalmente básicas en ese mismo sentido. Ujú. Entonces, a ver si les puse un cuadrito. Sí. Ok. Las clases de competencias empieza obviamente lo que es la motivación. ¿Ok? Pero aquí yo les voy a preguntar, ¿la motivación tiene que ver con la fe y con la esperanza? Pues depende, ¿no? ¿De qué? Pues de la persona. ¿Ok? Para ti, Marlene, ¿la motivación tiene que Eh, ver con la fe o la sí, esperanza? para mí sí, 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 definitivamente, porque sí, o sea, a mí me puede motivar, no sé, tener fe que algo bueno va a pasar conmigo, con mis hijos, o la esperanza de, por ejemplo, si tengo un paciente enfermo, no un paciente, no un pariente, un familiar enfermo, Mm, a lo mejor la esperanza de que va a evolucionar, que va a ir mejor, o sea, sí, creo que sí, definitivamente. En mi caso, ok, bien. Vamos a partir de lo más básico, o sea, ¿la fe qué es? La fe tiene que ver con algo o con un constructo religioso. Ajá. La esperanza va más allá en el sentido que el constructo es social y es humano. Ajá. Es más o menos como la diferencia entre un mito y una alegoría, ¿no? O sea, el mito tiene características fantásticas en donde, por ejemplo, Hércules, ¿no? Hércules es hijo de Zeus. ¿Zeus existe? No. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la alegoría de la caverna? ¿No? O sea, en donde veían proyectados a imágenes a través del fuego de una caverna y todo, ¿no? Aquí no entran seres fantásticos para la resolución de los problemas. Ujú. Entonces, la esperanza va más enfocada hacia el hombre y la fe hacia un Dios. ¿Ok? ¿Sí se entiende esta diferencia? Bien, entonces. Bien. Entonces, de aquí viene lo que es la motivación que tiene que ser o la fe intrínseca o extrínseca. Digo, yo no estoy peleado con la religión, aclaro, para nada. Sin embargo, o sea, lo que yo digo es, ok, está bien que tú creas que un poder superior o alguien superior a ti te va a venir a ayudar y que cuando tú ya no puedas, te va a dar ánimos, adelante. Pero con una mano pide, pero con otra mano trabaja. Ajá, para que tengas como esta parte de equilibrio entre lo extrínseco y lo intrínseco. Ujú. Entonces, de aquí viene, se deriva lo que es la motivación, pero los términos de autoconfianza, autocontrol, asertividad y empatía van muy ligados, ¿ok? El autocontrol, ¿qué es? La manera de cómo nosotros nos regulamos ante situaciones complejas, básicamente, ¿ok? Lo que es parte de asertividad. Miriam, ¿para ti qué es la asertividad? Poder tener la capacidad de decir lo que quiero decir, a quien se lo tengo que decir, cuando se lo tengo que decir y con las palabras correctas en las que yo quiero decirlas, ¿no? ¿Ok? Y en un lenguaje básico así, ¿qué es asertividad para ti? Asertividad, pues ser prudente o tener el tacto para decir lo que tengo que decirle a mis hijos, ejemplo, en el momento que se los tengo que decir, cuando se Ok, los tengo que decir, ok, ¿no? básicamente es muy similar, ¿no? O sea, es la parte que nosotros tenemos que de una manera directa, clara, sencilla, transmitir un mensaje. Ajá. ¿Cómo pero sin nosotros? agredir a los demás, ¿no? O sea, se supone que la idea de la asertividad, o sea, sí lo tienes que hacer de manera clara y directa, pero respetuosa también, porque justo, si no, pues simplemente comunicas y te vale un cacahuate si el otro se ofende, se entristece o se enoja. Y la asertividad, Ok, o por lo menos ese concepto es, sí, te expreso claramente lo que quiero, de forma muy clara y respetuosa, pero sin agredirte. ok. Entonces aquí entra el cuarto concepto, que sería la empatía. Ok, la Ujú. empatía, ¿para ustedes creen que es buena o es mala?
Pues a veces es buena, pero a veces uno no quisiera ser tan empático, porque la verdad es que hay gente que no se lo merece. Bueno, para ti en general la empatía es buena. Sí, Ok. Sí, yo creo Pamela, que para ti. también es buena, ¿no? Ah, Y depende de hasta cuando lo usamos y nos sentimos que, como dice Marlene, ¿no? Que no se lo merecía. Digo, a lo mejor en mí misma, este, pues, entonces algo me pasa a mí, ¿no? Porque yo estoy queriendo ser empática desde una perspectiva que a lo mejor para el otro no fue tan empático. Y con lo que ok. decía Marlene hace un momento, yo decía, sí, sí, me recuerdo que cero asertiva era yo. Aprendí en el camino. Y me decía una terapeuta que tenía, y, s- y se me quedó mucho la palabra, pues que eres bien sincericida. Y yo, ay, sí. Y yo, ay, sí, Sincericida. totalmente Ok. sí. O sea, con las palabras yo, wow, acababa yo, pero matando cuando se me pusiera enfrente, pues. Entonces, regresando a esta parte de la empatía, yo creo que desde mi perspectiva, pues es buena, ¿no? Ok. Pero aquí yo los voy a poner como para que piensen, ¿no? O sea, ¿qué rol entonces nosotros tenemos? Que, ¿quiénes somos nosotros que somos tan buenos para poder perdonar al otro? pues, pues no, no perdón. Bueno, es que ese concepto de perdón está muy ligado con temas de fe y de religión, ¿no? Claro. Evidentemente a mí nunca, yo siempre digo, pues sí, ¿quién soy yo para perdonar, no? Pero pues sí, a veces cuando te sientes que cuando alguien te hace algo o te dice algo y te lastima mucho, o por ejemplo, me voy a ir a casos muy extremos, cuando alguien asesina a otra persona, ¿no? Pues que hubo un impacto terrible en la vida de la familia del asesinado, ¿no? Entonces, Ok, a veces los asesinos, digo porque yo trabajé algún tiempo en la cárcel, dando terapia a las mujeres en situación de cárcel, y de repente era como, a ver, ¿cómo haces para pedir perdón? Porque pues sí cometiste un agravio muy grande en contra de una familia, ¿no? Y cómo ok. resarces el daño, si no hay forma. Entonces, una manera que las reclusas encontraban para un poco hasta para sanarse internamente, pues era pedir perdón, aunque fuera simbólicamente, ¿no? Claro, pero el perdón es para nosotros, para la otra persona Así viene es, valiendo gorro, se le viene así es. valiendo gorro. Ujú. Ajá. Sí, exacto, porque la familia, aunque te pongas de rodillas, aunque supliques, aunque te humilles, aunque lo que sea, no te van a perdonar y no va a haber, porque no hay forma de resarcir un daño así tan tremendo como cuando le quitas la vida a alguien, ¿no? Ujú. Pero sí, justo el perdón, pues tiene que ver, repito, con más un proceso interno de sanación, de decir, pues sí, creo que me equivoqué, la cagué y pues ahora pido perdón, aunque sea para sentirme un poco mejor. Ok. Pero entonces, la empatía, digo, eso va a ser muy personal, claro, y esa es mi perspectiva. Para mí la empatía no es buena, es mala. Porque entonces, al contrario, tú victimizas a la persona y dices, pobrecito, porque entonces no puedes por ti mismo y entonces yo tengo que bajarme para ayudarte, ¿no? En cualquier situación, o sea, y es al contrario, para mí la empatía debería de ser, échale ganas, o sea, porque tú tienes los recursos mentales, los recursos de afrontamiento de realidad, las capacidades y las aptitudes para hacerlos por ti mismo. Ujú. Es que me dicen, es que ¿por qué no eres empático? No es que has sufrido cosas. Le digo, sí, sí lo entiendo, pero todos tenemos la capacidad de resiliencia para poder enfrentar estas situaciones de maneras adversas. Entonces digo, para mí, si tú lo haces, la empatía, por ayudar, yo lo veo desde que nosotros nos estamos poniendo en una posición superior, porque dices entonces yo soy bueno, soy magnánimo y entonces yo te ayudo. María Laura. Sí, yo. Este, híjole, bueno, yo sí tengo mi concepto muy personal de todo esto que estamos hablando, Ujú. porque al final del día estamos hablando del autoconocimiento en término general que tiene que ver con todas las emociones.
Si yo no me conozco, si yo no sé cómo pienso, cómo siento, cómo hablo, cómo me nutro, hablando de cuestión emocional, ¿eh? No de comida. Entonces no puedo yo dar y entender esos conceptos. ¿Por qué? Porque la empatía al final del día es entender a un otro, tratar de entender lo que está sintiendo, no pensando ni haciendo, sino sintiendo. Porque a veces en la empatía nosotros decimos, es que así yo hablo, así soy y a mí no me importa lo que piensen los demás. Y se nos olvida que estamos hablando con alguien que siente y que trae una historia de vida y que trae una situación especial. Y eso aunado al perdón, pues a nadie nos gusta perder. Y el perdón Claro. es el dar, el dejar. Y obviamente a las personas no nos gusta. O sea, yo cuando digo, te perdono, pues lo decimos de aquí para afuera, porque es todo un proceso interno, es el dejar de sentir eso que estamos sintiendo cuando estamos enojados o cuando no podemos perdonar, ¿no? Ya sea en celos, ya sea en la pérdida, ya sea en el robo, en la situación que sea, ¿cómo voy a perder a una persona que me está dañando tantísimo? Y entonces se une a otro concepto que tiene que ver con la dignidad, digamos, ¿no? Que eso también yo Bien. puedo pensar ya más profundamente en una autoconciencia, que esto es un cuerpo y que a lo mejor a mí me puedes, jalar el cabello, pero es mi responsabilidad de cómo yo permito que tú traspases esa barrera de mi autoconocimiento y de lo que yo puedo sentir. Porque entonces es como, yo lo veo como el camioncito de la basura, ¿no? Pasa el camión de la basura y yo lo cojo a mi basura, pero no quedarme con toda la que trae. Y yo cuando la dejo ahí, yo ya no sé a dónde va y se me olvida y ahí se fue. Entonces así son las emociones, el cómo yo las descargo y las desecho, ¿no? Es como me vacío de esa basura, de esos pensamientos, de esa palabra, de ese sentir, para no volverlo a sentir. Y entonces, pues sí es bien complicado, porque entonces ahí nos confundimos y entonces queremos ser los buenos y decir que somos los buenos para todo y perdonamos y no sentimos, no. Porque entonces cuando hablábamos de la importancia de las emociones, por ejemplo, en el enojo, pues nos ayuda a poner límites, Claro. autolímites y límites a los demás, y poner reglitas y poner hasta aquí desde el amor y no en el pelearme ni en un estira y afloje, porque entonces la liga se rompe. Las relaciones humanas, personales, son muy complicadas. Entonces yo parto de que nos tenemos que autoconocer primero para poder entonces decir que podemos ser un poco empáticos o entender a los demás y luego entonces tener el regalo del auto perdón y del perdón, porque tenemos que empezar a perdonarnos nosotros, porque para que nos hayan hecho daño o algo, yo permití, a lo mejor es bien difícil, a lo mejor mi pareja me engañó, pero yo no me estoy dando cuenta cuánto contribuí yo para olvidarme también de ese ser, ¿no? Entonces sí son conceptos bien profundos, profe. Sí, esa es la idea. Sí, por ejemplo, o sea, digo, ahorita tú dijiste algo importante, digo, me voy a desviar un poquito nada más para esto, ¿no? O sea, cuando muchas veces hay una teoría en psicología que te dice que cuando te engañan, ¿quién es el malo? Digo, entre comillas, obviamente. ¿La persona que engañó o la engañada? Pues obviamente va a ser la engañada. ¿Por qué? Porque entonces, como bien lo dijiste, Laura, tú dejaste de hacer algo que creíste que ya tenías seguro. Y entonces la otra persona fue a buscarlo. Pero entonces aquí vamos a entrar en lo que dice esta parte, capacidad de prevención y solución de conflictos. Por principio, ¿tenemos claro la diferencia entre conflicto y problema? Ujú. Ok. El problema es una situación que está pasando que no debería de ser y que se tiene que solucionar. ¿Ok? Ese es un problema. Ejemplo, em, yo me corto con un cuchillo en la mano y entonces, bueno, no, yo no me corto. Supongamos, Pamela me corta la mano con un cuchillo. Eh, Ese es un conflicto o un problema. En mi cabeza yo voy a pensar, pues, ¿qué le pasa a Pamela, no? O sea, ¿qué le hice?
¿Por qué me agredió? ¿Por qué me cortó? ¿No? O sea, ¿qué tiene en mi contra? El ¿No? problema es que te cortó y el conflicto es lo que estás pensando. Exactamente, va muy ligado por ahí. ¿Ok? Los problemas, ¿cómo se resuelven? Pues voy al médico, me sutura la mano, me limpio la camisa, le echo la lavadora y ya. El conflicto. El conflicto es cuando nosotros ya le ponemos una parte emocional o le metemos una emoción a una situación y lo hacemos personal, ¿no? Entonces ahí yo puedo, si es una parte de conflicto, yo voy a decir, ¿qué le pasa a Pamela? Yo le hice algo o trae algo en contra de mí y yo le caigo mal. Entonces, yo me tengo que defender de ella. Cuando quizá Pamela quizá ni siquiera me conoce ni me fuma, y es más, casi me dice, "Pues, ni te topo, ¿no? O sea, fue un accidente. Pero entonces nosotros ya lo hicimos personal y eso es donde entra la parte justamente del autocontrol y de lo que es la autocrítica. También, como bien lo dijo Laura, ¿no? O sea, cuántas carencias nosotros tenemos que de repente todo lo hacemos personal. Ujú. Y justamente lo que les decía, ¿no? O sea, muchos de los chavitos creen que el mundo gira en torno de ellos y que el mundo se tiene que adaptar a ellos y que todas las demás personas solo están hipervigilándolas para cualquier acción que hacen y que con cualquier cosa ellos van a ser el centro del mundo. Entonces ahí es donde los conflictos nosotros los tenemos que frenar. Sí, Laura. Yo en el conflicto, a diferencia del problema, que es el problema, pues es una solución, ¿no? A, B, C y va a tener un resultado. En el conflicto yo veo como un área de oportunidad. Si entonces estamos, todos los conceptos que vimos desde el inicio de la clase, ya tratamos de ponerlos en práctica. Porque a veces es bien fácil, yo me imagino así un vasito, ¿no? Y le pongo celos, envidia, rencor, todas esas emociones que nos gusta vivir, me la tomo y entonces espero que le haga daño a mi vecina cuando me va a hacer daño a mí. O sea, es toda mi percepción, todos mis pensamientos, lo que yo decía. Entonces, cuando hay un conflicto, yo tengo un área de oportunidad. Si estoy más o menos regulada, porque pues, ser humano y sentir es complicado, pero si yo empiezo a regular todas estas emociones, mi manera de pensar, mi entorno, mi percepción, todo, entonces puede ser un área de oportunidad muy grande porque puedo entonces darme la oportunidad yo primero y dar la oportunidad a la otra persona para llegar a un acuerdo. Y entonces, de donde vemos un problema puede nacer algo muy hermoso o algo muy creativo, ¿no? Para bien de todos. Sí, pero algo bien importante aquí. Digo, nosotros cuando estamos de buenas, cuando estamos modo zen, amor y paz y todo eso, es bien bonito porque tú crees pues, que utilizas la mejor estrategia, pero aquí lo que estás haciendo es la razón. Pero ¿qué es la realidad de muchas cosas, no? O sea, cuando más enojada estés, cuando más encabritada estés, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas a pensar con razón o con lógica? No, lo único que buscas que es fregarte al que tienes enfrente. Y entonces todo lo que tú sabes, lo que eres, vale un gorro. Porque entonces se te va toda esa parte racional y qué es lo que sale el impulso, sale el control de impulsos y qué es lo que buscas, un resarcimiento. ¿Ok? Entonces para eso es justamente cómo nosotros vamos a generar esta parte de resolución de conflictos y cómo lo podemos manejar. Ok, digo, a ver si lo puedo hacer. Bueno, se los platico. Está el primer paso que sería el evento activador. Ujú. El evento activador, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, se me cae el café o Miriam me tiró el café encima, a propósito, ¿no? Entonces, de aquí empieza a generar una, un pensamiento irracional. Ujú. Una creencia irracional. Como tal se le llama evento activador, creencia irracional, y posteriormente va a haber una reacción conductual. ¿Cuál va a ser el pensamiento irracional? ¿Qué le pasa a Miriam? Yo le caigo mal, me quiere lastimar. La creencia irracional es esa. La respuesta conductual, ¿cuál va a ser? De enojo o huida. Yo me quiero huir o me quiero vengar. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esa parte? Nosotros cortamos y entonces nosotros vamos a pensar, a tener un pensamiento racional
para generar un cambio conductual. Ajá. Esa es una de las teorías o, bueno, sí, técnicas para el manejo de justamente la ira, ¿ok? De cómo nosotros podemos manejar un cambio conductual con una terapia cognitivo-conductual para mejorar el manejo emocional de los conflictos entre los adolescentes o los jóvenes adultos. Ujú. Entonces es un evento activador que va a generar una creencia irracional y como respuesta una reacción conductual. Entonces nosotros tenemos que cambiar la reacción conductual por una respuesta racional. Cuando nosotros cambiamos la respuesta racional, ¿qué es lo que estamos utilizando? La lógica, la razón, la memoria. Y por ende, entonces vamos a bajar la emoción y vamos a subir el pensamiento, cuando ya puedes pensar con más calma. ¿Ok? Esas son técnicas como básicas para el control del enojo en adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, de aquí, bueno, ¿tienen dudas con lo que son las clases de competencias sociopersonales? ¿No? Ok. Entonces luego vienen las técnico-profesionales. Digo, a final de cuentas, estas son las que la mayoría deberíamos de manejar. ¿Por qué? Porque eso es básicamente los conocimientos básicos y especializados, dominio de las tareas y dominio de las técnicas. Ujú. Pero aquí dentro de todas estas viene algo que, bueno, yo lo considero importante. ¿Ustedes conocen lo que es el Ikigai? ¿Sí? ¿Qué es, Miriam? El Ikigai es un método que fue creado por Francés Mirales y Héctor García, me parece que es, en el que ellos definen poder encontrar en este momento de tu vida, bueno, porque yo así lo entendí, ¿verdad? Cuando lo tomé el curso, ¿cuál es cuál es la capacidad que tienes, que tiene que tener ciertos rasgos, 5 me parece son, en el que haciendo eso que tú haces, porque lo haces muy bien y te fluye muy bien, puedes monetizarlo, ¿no? Encontrar como esa capacidad o habilidad para que tú puedas, hacerla y ejercerla, y si es posible, monetizarla para, pues, poder encontrar, una parte de tu sentido de vida en este momento en el que lo estás realizando, porque desde mi perspectiva, este Ikigai, nosotros puede ir evolucionando y puede ir modificándose de acuerdo a la etapa de vida en la que estás, pues, ¿no? Ok. Pero es un Mm, concepto, perdón, no es un concepto, según yo es japonés, ¿no? Y mm. tiene que ver con, o sea, con la razón de ser y con o sea, el valor que le das a la vida. Sí, justamente el Ikigai, bueno, Frances Miguel, todo eso, sí lo tomaron y lo retomaron, de hecho lo dieron creo que en CUDEC, pero ese viene desde hace más de 7 siglos. Ujú. O sea, desde lo que es el taoísmo, el sintoísmo, viene el Ikigai es lo que es tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión. Ajá. Básicamente la pasión es lo que amo y va muy ligado con tu misión. Porque si tú unes pasión y misión, vas a encontrar lo que tú amas. Si tú amas misión y vocación, vas a entender lo que el mundo necesita. Y si tú amas, que diga, lo que unes de vocación con profesión fue lo que le agregó, es por lo que te pueden pagar. Pero originalmente no era así. Entonces, es profesión y pasión, es en lo que tú eres bueno. Y eso da lo que es el sentido de vida. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos dominio del conocimiento básico, dominio de las tareas, de tu profesión y las técnicas que tú necesitas, estás encontrando lo que es tu pasión y tu profesión. Ajá. Entonces, eso te va a dar una ventaja impresionante porque entonces tú no lo vas a ver como que es un trabajo o como que es una obligación. Ujú. Eso va relacionado con el primer concepto de las sociopersonales, motivación. Creo que todos aquí lo hemos notado, ¿no? O sea, cuando nosotros damos una tarea por obligación, ¿es bien recibida? ¿No? La mayoría de las personas se quejan y
empiezan a hacerla de una manera molesta. Ujú. Empiezan a ver todo lo negativo que hay y empiezan a vociferar con la parte de control de estrés. Ay, ¿qué hice? Y con el control de estrés, eh, ¿conocen el término burnout? Síndrome de burnout. O sea, el estar quemado, ¿no? Que solamente vas a un trabajo por una remuneración económica, pero simplemente ya no te satisface, ya ves y con el perdón de ustedes dicen, es que mugre trabajo, todos mis compañeros de trabajo son una bola de idiotas, solo voy por una remuneración porque tengo responsabilidades. Y eso justamente va muy relacionado con el Ikigai. Ajá. Digo, el segundo paso del Ikigai sería el Kaizen. Ajá, digo, creo que ahí no se los dijeron en el curso, pero es, por ejemplo, Ikigai Kaizen. Y todo eso va relacionado con una técnica, o bueno, un código que los japoneses denominaron el código de Bushido. Ajá. Ese código de Bushido va muy relacionado a todo esto. Cuando nosotros tenemos la capacidad de organización, de coordinación, de gestión del entorno y del trabajo en red, ujú, entonces, aquí nosotros vamos a tener que ver, yo sé que no todas son psicólogas ni nada, pero todos conocemos el término introvertido y extrovertido. Ajá. Si yo soy introvertido, entonces yo voy a poder dar una clase de 40 alumnos. Pues no, voy a poder dar una conferencia ante un auditorio lleno. No. Entonces, justamente tenemos que ver estas habilidades, aptitudes, destrezas que tienen las personas para que, o bueno, los alumnos para ver justamente cómo lo potencializamos. Generalmente, ¿qué es lo que nos va a dar como este plus? Pues obviamente cómo se relacionan entre ellos. Si tú ves que los extrovertidos van a ser los más populares y todo eso, entonces ellos tienen más relación, más competencias de relación interpersonal. Y aunque no lo veamos de cierta manera bien, ellos van a tener un poco más de éxito en trabajos. ¿Por qué? Porque van a saber vincularse y van a ser chistosos, carismáticos, manipuladores. Pero entonces nosotros tenemos que ver cómo utilizamos este tipo de introversión o extroversión para el Ikigai, ¿ok? Si nosotros vemos que somos introvertidos, pues entonces, pues yo puedo trabajar en una oficina durante 8 horas realizando un mismo trabajo, pero si soy extrovertido y no puedo quedar ni 2 horas sentado, pues olvídalo, ¿no? Entonces, esta parte de capacidad de trabajo en equipo, de adaptación al entorno y de innovación va muy relacionado con lo que es la pasión y la misión, o sea, de lo que es el Ikigai, ajá, de lo que yo amo hacer y cómo lo puedo transmitir al mundo. Ujú. De que muchas veces nosotros como docentes tenemos la mala impresión de que el trabajo es para los alumnos. Y no, muchas veces el trabajo es para nosotros mismos, porque estamos viendo cómo te califican los demás y todo esto, queriendo generar como una expectativa. Y entonces esa expectativa, pues tú se la estás dando a los demás. En esta parte de lo que es la autocrítica. Ujú. Cuando nosotros tenemos las habilidades técnicas ya fortalecidas, es lo que nos va a dotar de lo que es el compromiso. ¿Ah? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Entonces, ay, no sé por qué se desalineó toda la presentación. Pero, bueno, aquí están las competencias. Ok, aquí están. Eh, Luego viene lo que son las competencias personales, competencias sociales, eh, en lo que es la parte de competencia personal, competencia social, autogestión y gestión de las relaciones. Ujú. Sí. Nosotros vamos a ver lo que son las partes de competencias que nos pertenecen solamente a nosotros mismos. Ajá. Y va muy relacionado a lo que es el autoconcepto, autoestima y autorrealización. ¿Ok? Aquí, como yo se los decía, para mí la empatía es parte de manipulación, pero pues bueno, cada quien lo toma como quiere. Entonces, la conciencia de la organización, de cómo nosotros estamos buscando objetivos en común o objetivos, sí, comunitarios. Básicamente es esto,
¿ok? Cada una de estas va a tener sus pros y los contras. Entonces, por ejemplo, en la parte de lo que son las competencias personales, viene lo que es la adaptabilidad, el logro, iniciativa y optimismo. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, la satisfacción al logro o ¿de qué va a depender? ¿De uno mismo o de los demás? De uno, ¿no? Esa, en teoría debería de ser de uno mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, imaginemos que este papelito o este trapito, no, o sea, es mi felicidad. Entonces, yo se lo doy, no sé, a Laura. Ella lo puede cuidar o lo puede, este, pues guardar. Pero ¿qué pasa cuando no? De repente Laura está enojada y lo hace una bolita, lo pachurra, lo pisa, lo escupe, lo rompe. Entonces, yo le estoy dando a ella lo más valioso que yo tengo, que es mi felicidad. Entonces, esta parte de satisfacción al logro, yo le estoy eh, mal enfocando o direccionando de una manera equívoca. ¿Por qué? Porque entonces toda esta parte se le estoy dando al mundo y no, como bien lo dice Marlene, hacia mí mismo. ¿Ok? Cuando el mundo te critica, cuando te eres susceptible a la crítica, te afecta. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Te vas mermando, mermando, hasta el punto de que dices, pues ya no quiero estar aquí, ya no me gusta. Y entonces dejas de estar pues cómodo y ya ni siquiera tienes pertenencia, ya no está lo de la jerarquía, ni nada de esto. Ujú. ¿Dudas con esta parte? Porque eso le pasa a muchos niños, ¿no? O sea, cuando nosotros entran nuevos niños o adolescentes a un grupo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los integramos o los rechazamos? Pero aquí va a haber dos funciones primordiales. Cuando nosotros los integramos, pues se van a sentir pertenecientes, se van a sentir queridos, se van a sentir integrados. Pero cuando nosotros los rechazamos, hasta a veces los vemos con asco, con desprecio, con odio. Ajá. Eso pasa en el sentido gregario del ser humano. O sea que nosotros buscamos pertenecer a grupos sí o sí. Pero si nosotros inmediatamente la satisfacción del logro y la adaptabilidad se la damos al mundo, pues creo que no, porque entonces ahí vamos a empezar a tener algún conflicto. ¿Ok? Eh, ¿Con- ¿Conocen lo que son los axiomas de la comunicación de la teoría de comunicación humana? Es que va muy relacionado. Los de Paul Watzlawick. Watzlawick y de Pues sí, Watzlawick. yo recuerdo tres. Uno es que no es posible, o sea, que es imposible que no comuniques, ¿no? Es como No, pues, ni idea. o sea, que todo comunica, ¿no? Y que toda comunicación, ¿cómo era? Está relacionada, ajá, Ah, y tiene de relación y contenido. de contenido. Ajá. Y la otra era algo con la simetría, que la comunicación era Ah, simétrica relaciones complementarias y y simétricas. simétrica. Sí, esas me acuerdo Ok. bastante bien. Vale, entonces, hice. Se los voy a explicar de una manera rápida para cómo nosotros esto lo vamos a aplicar a las competencias. ¿Ok? Básicamente, Paul Watzlawick está en un grupo que se llama Bitson, ajá, en donde ellos empiezan a tener una teoría específicamente para esquizofrenia, ajá, pero curiosamente se deslinda o se deriva, perdón, de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Ujú. Ludwig von Bertalanffy te dice que existen sistemas abiertos, sistemas cerrados, y que nosotros estamos siempre interaccionando con diferentes partes. Ajá, y para el grupo Bitson dicen que los axiomas básicamente sirven para entender el comportamiento humano y más allá del comportamiento humano de todos los sistemas. Ujú. Por ejemplo, un sistema cerrado son las matemáticas. 2 más 2 son 4. Ajá. Aquí en China son 4. Y los sistemas cerrados son inmutables, o sea que no permiten nuevas adiciones a los sistemas. Sin embargo, por ejemplo, los sistemas abiertos son una familia que puede llegar un nuevo integrante y que cada uno de nosotros va a tener un rol dentro de esa familia.
existen dentro de los mismos sistemas lo que son suprasistemas, sistemas y subsistemas, ¿ok? En este caso sería, por ejemplo, el subsistema sería CUDEC, el sistema sería el doctorado, el subsistema sería segundo cuatrimestre, ¿ok? De lo general a lo particular. Pero entonces, para ellos, los axiomas es una forma de entender y una red que transmite y recibe información. Ajá. Es un bucle, es un bucle. ¿Conocen lo que son el blockchain de bitcoins y todo eso? Ok, blockchains que son cadenas de bloque. Básicamente así, la traducción sería cadenas de bloque. ¿Qué es lo que pasa? Que cada entrada se conecta inmediatamente con una salida y que va a embonar de una manera perfecta. Ujú. Entonces, eso es básicamente los axiomas de comunicación. Una red que transmite la entrada y una salida que se mezcla o se hace de una manera eh, sinérgica para generar un bucle interminable. ¿Ok? El primero el primero de esos axiomas es imposible no comunicar. Ajá. Ese es el uno. Toda comunicación, todo lo que tú hagas es comunicación, ¿ok? Se me hace lo que dijo Marlene, es el primero, ¿no? Que dice, es imposible no comunicar. Todo comunica, aún el silencio, ¿no? O sea, así como que tú puedes decir así de que, pues, ¿cómo estás? Ahí yo te estoy diciendo algo, ¿no? O sea, ¿qué? Que estoy enojado, que simplemente no me interesas. Pero ¿qué pasa si dices, ¿cómo estás? Ah, pues, no, súper bien, increíble, ¿no? O sea, es que mira, me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces tú infieres que pues, yo estoy contento o que me interesa contarte. Ujú. Entonces, el primer axioma es imposible no comunicar. Todo comunica, aún el silencio, del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y todos van a ser a través de interpretaciones. Interpretaciones en el contexto en que uno está. Ujú. Eso es bien, bien importante porque tu contexto te va a determinar el cómo nosotros nos vamos a conducir. Es, por ejemplo, si ahorita nosotros estamos tomando una clase, pero si yo me voy a Tepito y hablo de la misma manera que estoy hablando con ustedes, ¿qué creen que me va a pasar? Pues me van a robar y me van a sacar de ahí, me van a picar. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el contexto influye, ¿no? O sea, si yo estoy con un niño de 7 años, en donde le voy a decir, sí, es que mira, vamos a utilizar la técnica cognitivo-conductual, en donde vamos a hacer una resignificación sistemática, haciendo un modelamiento, ¿el niño me va a entender? Pues no, para nada, ¿no? Entonces, justamente es todo comunica y el contexto va a ser el que interpreta. Ajá, y que no es único. Esto es bien importante, que no es único lo que nosotros tratamos de decir y que no somos la única variable en la ecuación que tiene sentido. ¿Dudas con este primer axioma? ¿Ok? Todo comunica, aún el silencio. Es imposible no comunicar. El segundo es, eh, toda comunicación tiene un nivel de relación y de contenido. Ujú. De tal manera que el primero clasifica, no, el segundo clasifica al primero y eh, nosotros vamos a generar mm, un tipo de reporte. ¿Qué diablos quiere decir esto? Que, por ejemplo, es lo que es la metacomunicación. Básicamente es metacomunicación. El primero va a generar un reporte y va a hacer lo que es fácticamente las cosas. ¿Ok? Yo estoy describiendo esto, que es un celular. ¿Ok? El segundo es de comando, de relación. Entonces, el segundo nos va a dar la interpretación del reporte. Ajá. Este es un celular. ¿Para qué sirve? Para hacer llamadas. Es un smartphone que te puede servir para meterte a internet, para escuchar música. ¿Ok? Pero básicamente, el primero, que es solamente las palabras de lo que son. ¿Ok? Por ejemplo, el, cuando nosotros hablamos con una persona de nuestra misma edad, pero le hablamos con cierto respeto, con cierta jerarquía,
entonces nosotros interpretamos que el nivel de comunicación es diferente, porque entonces hay algo que nos está manejando de una manera diferente, que nos dice que no somos iguales. Ajá. Entonces, esta parte es lo que nosotros tenemos que ver bien claro en este segundo axioma. ¿Ok? Toda la teoría de la comunicación nos dice que la relación va a ser el contexto, va a ser tu idioma, el parentesco que tengas, la jerarquía que tú tengas, el lugar donde se establecen las situaciones. ¿Ok? Y el contenido básicamente es la sintaxis, todo lo que tú haces y se dice con, por ejemplo, las intencionalidades, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que, bueno, yo tengo un anillo, ¿no? Y de repente me dicen, ah, órale, pues ¿tornillo es bueno o es chafita? ¿No? Entonces, esa es la intencionalidad. Eso es el nivel de relación. Porque entonces, ¿qué pasaría si yo voy a una joyería y pregunto por este anillo? Ah, no, pues entonces yo no tengo por qué dudar de la calidad del anillo. Pero si yo estoy en una fiesta con mi pareja y, no, con un amigo, y mi amigo me dice, órale, está bien padre tu anillo, ¿es chafa o si es bueno? Entonces la intencionalidad cambia, ¿ok? Entonces, el segundo acción es de nivel de contenido y de relación. El contenido básicamente es un anillo. La relación es la intencionalidad que tú le estás dando a esos objetos o a esa parte de vinculación. Ujú. Ejemplo, en el salón de clases. No, pues es que me fui de viaje. Bueno, mis lentes. No, pues mis lentes son Ray-Ban. ¿Los tuyos? No, pues yo los compré en Devlin. Ah, pues sí se nota, ¿eh? ¿Cuál es la intencionalidad? Pues que quiero fregar al que tengo enfrente. Ajá, que lo quiero minimizar o que lo quiero humillar. Entonces ese es el nivel de contenido y de relación. Muchas veces, o sea, los alumnos así se llevan, ¿no? No es por decirte que yo me fui de vacaciones o que me fui, por ejemplo, a Japón o algo así, ¿no? Sino más bien es el presumirte qué estoy haciendo y que tú no lo puedes hacer. ¿Ok? Eso es importante porque si nosotros empezamos a identificar cuál es el nivel de contenido y cuál es el nivel de relación que los alumnos están manejando, entonces nosotros vamos a poder cortar de tajo esas conductas. ¿Ok? Entonces también existen el contenido del mensaje va a ser muy importante. ¿Qué diablos significa esto? La comunicación y las palabras que utilizamos. Por ejemplo, si yo les digo, pues dijo Marlene que ha trabajado en cárceles, ¿no? Que si yo les digo, poncho pico, pico, jalas, jalas o disparas, ¿qué significa eso? ¿Alguna de ustedes tiene contexto de eso? Poncho pico, pico, jalas, jalas o disparas. No, o sea, independientemente del lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en las cárceles que se hablan con códigos, con números y así, los adolescentes mismos, ¿no? De repente dicen cosas que a pesar de que yo tengo sobrinos y muy cercanos y ta, de repente no entiendo nada de lo que están diciendo porque utilizan ese tipo de expresiones que son muy habituales y muy conocidas y muy aceptadas en estos grupos de adolescentes, pero que para los que ya no estamos tan jóvenes, pues puede ser un lenguaje completamente incomprensible, ¿no? Claro. Digo, ahorita les explico qué les dije, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, en primaria de repente me llegan unos papás y me dicen, es que están jugando Roblox. Pero en sus pláticas me dice, es que yo no entendí a qué se refería con glu, glu, glu. Y tú te quedas así de, ok, ¿no? O sea, a final de cuentas estaban teniendo una conversación en donde el tono era sexual, que una persona a otra le estaba haciendo sexo oral. Pero los papás pensaban que era glu, glu, glu porque tenía agua, porque tenía sed. El contexto le influye, ¿no? O sea, y eso se los digo porque son niños de primaria, de cuarto, de primaria, que están hablando de esa manera. Entonces, eso de repente nos cambia.
¿Qué quise decir con lo de poncho pico? Poncho, ¿qué es? Marihuana. Pico, cocaína. Es poncho pico. Pico, jalas, o sea, que te invito, jalas o disparas, o tú me estás invitando, ¿ok? Eso es, por ejemplo, el cómo nosotros damos el contenido del mensaje, la sintaxis, la semántica cambia, lo que es cognados o los falsos cognados. Ujú. O sea, algo tan simple, ¿no? Un banco. Un banco para mí puede ser un establecimiento, pero también puede ser algo donde me siento. Entonces, era lo que yo les decía. Este segundo axioma es la relación de contenido y la relación, no, perdón, de contenido y de relación. ¿Dudas con esta parte? ¿No? Es que este es un poquito más complejo, porque realmente nosotros tenemos que tener el bagaje simbólico de los niños o de los alumnos, en donde nosotros tenemos que aprender a cómo se están manejando con estos nuevos códigos de comunicación. Ujú. Yo, maestro, Sí, bueno, a nosotros durante todo lo que llevamos del doctorado, pues nos han indicado que en esta parte de la educación, pues es de suma importancia integrar a los padres, ¿no? ok. Y entonces, por lo que usted comenta, yo estoy aquí pensando que entonces, yo pensaba que el quehacer de un profesor, pues sí era de riesgo actualmente, pero por lo que usted comenta es mucho más de riesgo, porque al final del día, pues ni los papás, digo, yo tengo un hijo de 20 años, pero ya me imagino los que tienen más adolescentes o más chiquitos, ¿no? Pero ni siquiera los papás conocen ese diálogo, esa comunicación. Y entonces el contexto de la comunidad, ¿no? Y que no tiene que ver con que si tienen dinero o no tienen dinero, porque ya es como parejo. Y Claro, entonces, pues se ve la conducta y es lo que se ataca porque es lo que muestra la persona, ¿no? En este caso, los alumnos. Yo hace rato que hacía exacto, mis pues, comentarios, yo me iba más al tema de la conciencia, ¿no? Porque el autoconocimiento te lleva, dice Ken Wilber, a los niveles de conciencia, ¿no? Que entonces, si tú elevas tu conciencia, en eso yo he visto y le he aprendido muchísimo a Marlene, la verdad, ¿no? Porque esa de la autorregulación, el autoconocimiento y el no accionar, ¿no? O sea, me pasa algo y actúo, sino más bien me retiro, me analizo, veo qué voy a hacer y dejo que las cosas se acomoden como tienen que ser en esa confianza que usted decía, la fe. Entonces, en un alumno, en un joven, en proceso de educación, de desarrollo, madurez, mental y de todo esto que están ellos creciendo, pues sí, sí estoy muy, aquí ahorita me chilla el grillito porque es muy de riesgo, pero sí, no nada más, me queda claro que la conducta me va a dar un parte de aguas para ver qué está pasando adentro, ¿no? Pero no logro ni siquiera entender ese dialecto, profe. Este, sí, ya claro, me, ya me quedé bien conflictuada. es que claro, o sea, el argot va cambiando, o sea, el argot de la jerga, de nosotros cómo nos conducimos cambia, pero algo que quiero que sepan y que sean bien, bien congruentes en eso, o sea, fríos, pensando con la cabeza, cabeza bien fría, que realmente, ¿cuántas personas en México están estudiando o tienen un doctorado? Yo creo que es menos del 1% de la población nacional. Ujú. Y que Ay, maestro, realmente, pero ¿qué cree que también en eso sufrimos bullying? Yo no sé mis compañeras, claro, pero te el que van a esté uno, minimizar. por ejemplo, donde yo trabajo, pues soy la única y en su vida había, digo, ya no hay ni maestros, ¿no? Y me hice un doctorado, una doctora, y entonces es y tus títulos, y tú quién sabe qué tanto, y tú, híjole, Claro, te minimizan, se burlan, ¿no? O sea, te Pero, humillan. pero también está la otra parte que yo tengo muchos, demasiados, ya no sé ni cuántos años dando clases, y yo me he dado cuenta, yo soy una docente, se puede decir, pues muy exigente con los chavos, ¿no? Y parte de lo que me ha hecho ser respetada en la comunidad estudiantil
es que yo no me meto a sus rollos. O sea, ellos me pueden estar hablando en un lenguaje totalmente extraño para mí. Y ellos se pueden estar o sea, burlando, incluso riendo entre ellos porque no entiendo nada, pero eso mismo me ha hecho ser, o sea, que me respeten, porque yo creo que también tenemos que ubicar que nosotros como docentes y que estamos frente al aula o frente a una comunidad de estudiantes, el que no entendamos, ¿no? No nos hace tontos, ni nos hace menos, ni nos Ah, hace que estemos no, mal. no, no. Al contrario, muchas veces el docente justo requiere también esta distancia entre el alumno y el profesor, porque también si le entráramos a su lenguaje, porque hasta para el chat, a veces de repente armo chat, porque hay que hacer trabajo en equipo, bla, 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 y de repente, pues sobre todo los más jóvenes, empiezan a escribir cosas que jajaja, jejiji, jijiji, pero yo hago de cuenta que ni siquiera pusieron esos mensajes porque es entrarle a una dinámica que no nos corresponde como docentes, ¿no? Pienso que el docente tenemos que siempre estar en una línea donde no debemos permitirle a los alumnos que nos metan a estos rollos, porque además son lenguajes de comunicación entre ellos, ¿no? Y que justo lo hacen en códigos precisamente para poderse entender entre ellos. Entonces, mal haríamos al querer como entender toda esta parte, porque no es nuestra labor, porque justo, doctor, usted dijo al inicio algo, nosotros no estamos educando, no nos corresponde. O sea, una cosa es compartir el conocimiento, darles herramientas y ahora sí que cumplir con los programas. Y otra cosa muy diferente es que nos toque a nosotros educar, ¿no? Porque No, es un no. concepto que está muy confuso y no nos corresponde. Entonces, para mí, el que yo no les entienda, para mí, la verdad, hasta está padre, porque digo, hay quién sabe qué están diciendo parados, ¿no? Los Entonces, dicen. no me meto en sus roles, ¿no? Desde mi Sí, punto de vista, porque si no, imagínense, nunca, o sea, o peor, no lo hacemos personal y no, o sea, es un desastre, ¿no? Al Pues final yo es, como le aprendo a Marlene, porque así deberíamos ser para todo, o sea, decir no le entiendo, no entiendo. Y entonces entre menos sepamos, pues sí, decía, ¿no? vivimos más contentos. Entre más sé menos. Entonces así, ya ves, gracias, Marlene. de Sí, nada. a lo que yo digo, por ejemplo, ¿no? O sea, de que nosotros sí queremos esta parte del argot y todo eso, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Quizás se escuche un poco aversivo, pero no lo es. Nosotros vivimos en una burbuja del 1%, si quieren verlo así, en donde tenemos un trabajo, trabajamos en la educación, estamos en contacto con el conocimiento. Y eso es precioso. Pero el 80 o 90% de la población en México tiene educación, no tiene cultura. No, y va a tener hambre. Entonces, a una persona que es, por ejemplo, un obrero que trabajó 12 horas, ¿le va a importar leer un libro? No, le va a importar sacar dinero para mantener a su familia. Un obrero o una mujer, ¿no? O sea, que son policías, que llevan 2 turnos y que aparte está toda cansada porque no las dejan sentar, le va a ceder el asiento a una persona que lo necesita. Pues dices, es que a veces las prioridades van cambiando. Entonces, justamente esta parte de la relación del contenido y de lo que es el comando cambia. Ujú. Y nosotros lo tenemos que adaptar a nuestro entorno, sí, pero como bien lo dijo Marlene, nuestra función no es querer pertenecer, porque no va por ahí. No, o sea, nosotros tenemos que conocer a qué se están refiriendo para ver los riesgos latentes que hay, sí, pero nuestra función es transmitir el conocimiento y la educación de los valores, de los principios va a ser de la casa, ¿no? O sea, y eso es una línea bien compleja, pero nosotros a final de cuentas trabajamos con seres humanos y no con máquinas. Si fueran máquinas, pues las programas y ya, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si un niño, por ejemplo, trae la bronca de que sus papás se están divorciando, hay una alienación parental y la mamá le está diciendo al niño, ¿ya viste la porquería de ser humano que es tu papá, que no te quiere pagar ni siquiera la colegiatura, no te quiere dar de comer, no saber cómo traer los calcetines? ¿El niño creen que va a pensar en la escuela? No, va a estar pensando en cuidar a la mamá para ver cómo saca dinero, para ayudarle, porque el papá es un ogro, una persona horrible que de repente los está dejando sin comer. Entonces, esa parte es lo que nosotros tenemos que ver, cuál es la naturaleza
de esos contenidos. Entonces volvemos a lo mismo. Los cognados, ¿no? O sea, van cambiando o cuál es la intencionalidad con la que dices, ¿no? O sea, la intencionalidad, volvemos a lo mismo, si es para lastimar o para dar una opinión objetiva. Ujú. El tercero, la naturaleza de las relaciones depende de la puntuación de las secuencias de la comunicación entre comunicantes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nosotros como personas nos mimetizamos. Ajá. Digo, no sé si les ha pasado que eh, hay un grupo y todas son mujeres y de repente todas se empiezan a sincronizar en la parte de cuando les empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se empiezan a sincronizar y se mimetizan. Nosotros empezamos a tomar similitudes en espejo y esto nos va a generar una secuencia de hechos. Uno hace y el otro responde. Ujú. Nosotros vamos a empezar a tomar manerismos, vamos a tener muletillas que tiene, por ejemplo, nuestra pareja, ¿no? O sea, empezamos a convivir tanto con una persona que adquirimos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esta parte que nos estamos mimetizando. De repente, no sé si les ha pasado que yo un día lo hice por experimento, ¿no? O sea, te volteas para un lado y de repente cruzas la pierna para un lado y la persona de enfrente lo hace. De repente cruzas al otro lado de la pierna y la otra persona lo empieza a hacer. ¿Por qué? Porque te empiezas a espejear. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros ya tenemos un rapport bueno, que ya bajaron las resistencias, que ya bajaron estos mecanismos de defensa, entonces nosotros ya podemos tener una comunicación en espejo, ujú, en donde podemos generar hasta, pues, por ejemplo, como chistes, doble sentido y todo esto, cuando ya hay un nivel de mimetización que está generando una secuencia. Ujú. Pero aquí también este axioma te dice que nosotros opinamos más y tenemos una mejor comprensión de razón cuando lo vemos desde lejos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos inmersos en la situación, actuamos y reaccionamos rápido, pero cuando lo estamos viendo desde lejos, sí opinas, es que yo hubiera hecho esto, que está tonto, o sea, ¿por qué no ve la situación que está viviendo? Ajá, no es lo mismo verlo que vivirlo, porque cuando tú lo estás viviendo, el tiempo pasa más rápido, te pones nervioso, no sabes cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se pelean con sus parejas? Híjole, explotan, pero de repente pasa un día y dices, le hubiera dicho esto, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? Porque ya tuviste tiempo para pensarlo. Ujú. Entonces, no es lo mismo la interacción entre cómo nosotros puntuamos la sucesión de hechos de los alumnos. Ujú. Entonces, es un bucle. Yo lo veo en psicología más, por ejemplo, con el alcoholismo. Eh, yo soy alcohólico y de repente mi esposa me dice, ya no tomes. No, pero yo quiero tomar. Eh, de repente yo empiezo a tomar, a tomar, a tomar y me salgo a las 3 de la mañana, ¿no? Y de repente mi esposa me sale a buscar. Y al otro día me dice, ya ves, por tu culpa todo lo que me hiciste, me expusiste. Y ese evento me va a generar que en mí culpa. Y entonces yo vuelvo a tomar. Entonces empieza a generar un bucle, un bucle, un bucle, un bucle, un bucle. Pero eso sí, en mi cumpleaños, mi esposa me dice, ¿no quieres una chelita? En Navidad, ándale, tómate una. ¿Ok? Entonces son las sucesiones de hechos. Ujú. Es donde nosotros tenemos que aprender a hacer la diferenciación entre problemas y conflictos. Ok, entonces yo lo veo, te digo, con el alcoholismo, con la infidelidad, con, por ejemplo, los distanciamientos, ¿no? O sea, lo más fácil es, te dicen, bueno, eh, no sé, es que ya no me hablas como antes, ¿no? Pero en mi cabeza y en mi pensamiento dices, es que yo me alejé porque yo creo que tú te molestas cuando yo me acerco. Y mi esposa me dice, pero es que a mí me enoja que te alejaste, ¿ok? Entonces hay una disparidad en un conflicto porque lo hacemos personal, ponemos una intencionalidad y ponemos una emoción y un sentimiento a una situación que realmente no está pasando. Digo, obviamente yo no estoy casado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, eso me ha pasado con muchos alumnos que de repente dicen, es que
Ellos ya están enojados conmigo. Ok, ¿le preguntaste? No, pero se nota, ve sus caras. ¿No? O sea, justamente es la parte en donde nosotros lo hacemos personal y vemos, por ejemplo, los regaños, peleas, en donde es decir, bueno, yo hubiera hecho esto cuando estaba más enojado, pero ya se te pasó. Entonces nosotros tenemos que aprender a romper estos bucles de manera, este, pues, violenta, si lo quieren ver, para que no crezcan. Ajá. O sea, decir, bueno, no te está viendo feo, no se están peleando, no agarró tus cosas, simplemente una comunicación efectiva. ¿Ok? ¿Dudas con este tercer axioma? No. Bueno, el cuarto axioma, los seres humanos nos comunicamos de manera digital y analógica. ¿Ok? Digital básicamente son las palabras, todo lo que es el lenguaje, nosotros cómo comunicamos, lo que decimos. eh, no sé, por ejemplo, este celular. Esto es un celular, ¿ok? Pero imaginemos que, digo, todos conocen los boletos de metro, ¿no? Ok. Si yo de repente te digo, ok, te vendo un boleto de metro en 500 pesos, me va a decir, no manches, ¿cómo crees? No, o sea, cuestan 5 pesos, ¿no? O sea, bueno, no sé la verdad ya cuánto cuestan, creo que ya no existen, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué pasa si de repente yo te digo, ok, te vendo 20 litros de cerveza en 500 pesos? Ah, pues mira, pues está barato, ¿no? Entonces, esa es la parte digital y la parte analógica, ¿ok? La parte digital está compuesta de sintaxis, fonemas, palabras, signos, ¿ok? Básicamente es el lenguaje, el mensaje que nosotros estamos dando. La parte analógica es lo que a nosotros nos va a interesar mucho, pero que es la parte más compleja. La parte analógica es, por ejemplo, la postura corporal, los gestos, expresiones faciales, los cambios de voz, la tasitura de cómo la aumentas o la disminuyes, la secuencia, el ritmo, el contexto de interacción. Ujú. Es, por ejemplo, eh, que de repente yo llego y llego con mi pareja. ¿Qué tienes? Y yo así de, nada, ¿no? Entonces así de, ¿cómo estás? Bien. Dices, chale, ¿no? Pues dile a tu cara eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tu lenguaje, no, tu lenguaje corporal está diciendo otra cosa que lo que tu boca está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo te la pasaste? Súper increíble. Y tú dices, changos, ¿no? O sea, entonces esos son los dobles mensajes que nosotros enviamos al mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en la parte analógica, es lo que nos va a dar eh, más problemas, porque a final de cuentas, la postura corporal, tus gestos, la parte de tu cara, que son sumamente expresivos todas las personas, que casi dices, pues es que no estás enojada, pues díselo a tu cara, ¿no? O sea, te caigo bien, porque pues parece que ya me estás matando, ¿no? Entonces, esta parte nosotros tenemos que ser bien congruentes con los alumnos, de que nosotros no tenemos que caer en este juego de sus gestos, postura corporal ni expresiones. Eso es algo bien importante de las competencias. Ajá. Y algo bien importante, por ejemplo, se me hizo interesante. eh, Todos saben qué significa, ¿no? O sea, el constructo o el imago de risa, ¿no? ¿Qué significa reír o la risa? Lo Pues es una relacionamos con respuesta. alegría, ¿no? ¿Cómo? Lo relacionamos con alegría, ¿no? Las risas, diversión. Ok. Es una respuesta biológica del cuerpo cuando tienes una emoción positiva, este, y que a lo mejor que que no puedes controlar solo con una sonrisa y entonces te ríes así de ja, 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 como yo cuando escucho al chuponcito así, ¿no? Ok. Pero la palabra como tal, risa, está vinculada con el acto de reír, ¿no? No.
porque para nosotros en nuestro lenguaje, en el español, tiene una acepción esa palabra, que nosotros le estamos dando un significado. Ujú. Sin embargo, podría ser cualquier otra palabra. eh, por ejemplo, ¿no? O sea, Shakespeare en 1600 creó muchísimas palabras del castellano, pero muchísimas, él las inventó, que no tenían ningún significado. Ese es a lo que yo voy. Nosotros le damos una acepción de risa de ja, 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 ajá, pero realmente puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, para los niños, como les digo, glu, glu, glu. Nosotros le podemos dar una acepción de qué? De agua, pero para los niños tiene una acepción totalmente diferente. Y esa es la parte digital, la parte de cómo nosotros utilizamos el lenguaje de un emisor, de un receptor y el mensaje para compartir una idea. Ajá. Pero la parte digital de los niños va a ser cambiante. La parte analógica no muta. ¿Ok? Porque las emociones, bueno, la parte analógica genera emociones básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son más impulsivos, son más cavernicolitas, son más primitivos, entonces se dejan ir como gordo en tobogán, ¿no? O sea, esa es la parte del lenguaje analógico, que tu postura corporal, tus gestos, no lo vas a poder disimular, ¿ok? A menos que tengas un control muy, muy, muy elevado de pues, autopercepción. ¿Dudas con esto? Ok. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos una congruencia, un equilibrio entre la parte digital y la análoga, ¿qué es lo que va a haber? Una congruencia óptima entre cómo nosotros vamos a generar una comunicación adaptativa. Cuando hay una congruencia, nosotros podemos hasta generar chistes y la gente nos va a entender. Ajá. O sea, va a ser el sentido del humor, va a ser esta parte de lealtad, va a ser esta parte de pertenencia, cuando hay un equilibrio, aclaro. Pero ¿qué pasa cuando hay una incongruencia entre el lenguaje digital y análogo? Vamos a generar patologías. Patologías eh, muy claras. Ejemplo, una disonancia cognitiva. Mm, ¿Sabemos qué es eso? Las disonancias cognitivas, por ejemplo, una persona con autismo va a entender lo que es, eh, híjole, voy a ver si ya puso la marrana. ¿Por No, qué? él literal va a ir a buscar una marrana hasta que la encuentre y va a ver si puso y qué puso. Sí, Exactamente, y va a decir, bueno, o sea, es que yo estoy en la escuela. ¿Por qué me dijeron, aquí hay marranos, aquí no hay marranos? Pero los marranos ponen, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando nosotros tenemos una incongruencia entre el lenguaje digital y el análogo, no vamos a entender esas disonancias. Por ejemplo, si una persona con capacidades diferentes, digo, yo lo digo en autismo porque es muy evidente, ujú, eh, le estás haciendo caras o le estás haciendo gestos o de repente le hablas en doble sentido, no te entienden, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuso de que yo no entiendo el doble sentido, ¿no? O sea, de repente me dicen y me quedo así como que changos. ¿Quién sabe qué dijo? ¿No? O sea, y eso sí me generó conflictos cuando era un poco más joven. No, o sea, porque de repente digo, bueno, ¿qué está diciendo? No, o sea, no porque de repente hay una disonancia en los, como, pues, cómo te educan, cómo tus pilares de creencia. Ajá. Entonces, si no hay una congruencia, vamos a generar patologías en los niños. ¿Y qué es lo que van a hacer estos niños? Se van a aislar, eh, ellos solitos se van a retirar del grupo y hasta van a poner barreras y ellos son los que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque son los que te pueden reaccionar de manera muy violenta contra el mundo. ¿Ok? Entonces, el quinto, bueno, ¿dudas con este axioma? No. El quinto axioma. Todos los intercambios de comunicación son simétricos o complementarios. ¿Ok? La parte se basa entre la igualdad y la diferencia. Todos son intercambios de comunicación. Cuando hay relaciones simétricas, digo, yo lo veo más, por ejemplo, con parejas. No, o sea, cuando hay una dependencia y una codependencia. Ahí puede ser
una relación complementaria. Yo te utilizo para yo ser mejor, ¿ok? Cuando son simétricas, es de igualdad. Cuando los dos son sanos, ¿qué es lo que hace? Uno potencializa al otro para que los dos crezcan y que nosotros nos impulsamos para ser mejores, para ser mejores, para ser mejores, ¿ok? Pero cuando son complementarias, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a utilizar todos mis recursos para utilizarte a ti para yo ser mejor. Entonces, aquí en una patología podría ser, por ejemplo, un narcisista con un sumiso. Siempre va a buscar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el narcisista es manipulador, seductor y el sumiso necesita este afecto para que se lo estén recordando. Entonces, cuando son ese tipo, son relaciones complementarias. Básicamente, las complementarias también se pueden ver cuando hay una jerarquía, cuando es maestro y alumno, cuando es director, maestro, ¿no? O sea, cuando es padres de familia e hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en una relación complementaria donde el núcleo familiar hay una disrupción, ¿no? Y el hijo toma el rol del padre o hasta le quiere pegar a la mamá? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Entonces, esas son relaciones complementarias que nosotros también tenemos que aprender a ver en los grupos. ¿Por qué? Porque va a haber chicos que van a tratar de ayudarse entre ellos para todos mejorar, pero también va a haber por el otro lado chicos que van a querer que todo el sistema arda, que quemen la escuela, ¿no? O sea, y que todo se vaya al diablo, no importa que ellos se vayan con ellos, ¿no? Pero entonces, esta es la parte de relaciones simétricas y complementarias. Ujú. Se basa en igualdad, lo que es la parte de simetría, y diferencia en complementarias. ¿Ok? ¿Dudas con este axioma? No. No. Ok. Bien, entonces, estos son los 5 axiomas de la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick y del grupo Bitson. ¿Por qué yo lo traje a colación? Porque realmente se me hace bien importante que si nosotros tenemos una parte de inteligencia emocional con conciencia de sí mismo o de nosotros mismos, con cómo nosotros nos aprendemos a vincular, cómo nos estamos desarrollando y cómo nos estamos, eh, pues sí, ahora sí que tratando de comunicar con el otro, vamos a entender por dónde los chicos están fallando o cuáles son sus carencias. Ajá. Estas carencias nos van a denotar, obviamente, por dónde poder trabajar con ellos. Si nosotros les podemos dotar de estas herramientas o estas competencias con una regulación emocional, con lo que es la parte del autoconcepto, de la autoestima, yo sé que no nos corresponde, pero irlos fortaleciendo para que ellos lo vayan realizando, eso va a ser como muy, muy útil en cuanto a las competencias. Y si nosotros lo relacionamos con la parte del Ikigai en cuanto a darles un propósito, un sentido de vida, entonces podemos vincular las competencias con la parte educativa. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿No? Más bien yo tengo duda de la tarea. Ok. Ajá. ¿Cuál es la duda? No he revisado, más bien me gustaría que comentáramos la actividad, o sea, la actividad que tenemos que subir o no tenemos que subir tarea, nos la va a Ah, revisar sí. por el Día del Niño, ¿no? Obvio. Nada, de la tarea va a ser muy simple. Es básicamente lo que es esta inteligencia emocional y las competencias, ¿no? O sea, es un pequeño resumen. Nada más, como sí les dije, lo de esta persona que subió lo del genograma, nada más para que le digan que suba lo de las Es competencias. Samantha, pero no entiendo por qué no abren la cámara. Pero bueno, ahí está Sammy. Es que creo que te equivocaste en la primera tarea y subiste la tarea de la doctora Grace. Entonces, a esta materia del doctor Renan para que la corrijas. Ah, gracias. No Sí, había visto mi cámara porque me había yo salido de bañar y pues estoy toda pues, así como No casi pasa en nada. pijama. se dice toda sexy. Toda sexy. Sí, para que la corrijas, amiga, porque creo que la subiste a la plataforma del doctor Renan, la de la doctora Grace. Ah, ok, Sí, entonces lo voy a checar. Muchas gracias. No, a ti. sí, sí. Y bueno, nada más para finalizar este tema. El segundo punto de lo que es el Ikigai, como les decía, es el Kaizen. ¿Qué significa?
es la mejora continua. ¿O sea? ¿Ok? Es mejorar continuamente todos los procesos. Si nosotros utilizamos la función de la tristeza, hacer una introspección y queremos generar un cambio, esto nos va a potencializar. Ajá. ¿Por qué? Porque nos va a generar resiliencia, nos va a generar asertividad y nos va a generar un punto de realidad. ¿Ok? Esto es bien importante para ver en qué punto estamos y hacia dónde estamos queriendo lograr llegar. ¿Ok? Entonces, el otro punto de las competencias emocionales sería la mejora continua. Ujú. Como tal, ¿qué es mejorar lo que tú ya estás haciendo? Mejorar, 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 potencializar. Por ejemplo, quizá yo estoy todo gordo y marrano y quiero correr un maratón, pero no lo voy a correr de isofacto. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Pero ¿qué pasa si yo empiezo corriendo 5 kilómetros, luego 7, luego 10, luego 15? Pues me voy a ir preparando poco a poco, ¿no? O sea, esa es la idea del cambio, de la mejora continua. Pero obviamente tenemos en las competencias que tener este, esta parte de coherencia y congruencia. Y algo bien importante, tiempo. Tiempo para hacerlo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Bien, entonces, déjame ver qué es. Bueno, todo esto es como más como habilidades y todo eso, lo que ya los hemos visto estas cosas realmente. Y pues es todo lo que abordamos en la clase, viene lo que es la conciencia emocional, regulación, la competencia, la autonomía, y todo esto va muy vinculado a lo que son los axiomas de comunicación. Ujú. Si nosotros podemos basarnos más bien en lo que es la parte de comunicación, de los axiomas de comunicación, eso nos va a dar un punto bien importante para saber cómo ubicar y potencializar estas habilidades. ¿Ok? Y de la tarea, pues como les digo, nada más un breve resumen de lo que es pues, competencias emocionales y de lo que vimos. Ok, en la plataforma viene, la actividad, esa que viene ahí, no la tomamos en cuenta porque es de la doctora Marcela. Sí, Ok, O sea, sí no la tomamos en cuenta o sí la tomamos en cuenta. no, Ah, no la ok. tomen en cuenta. Ok. o sea, vamos a Pues no hacer un sé, resumen de estas, usando el recurso que ya subió, ¿no? sí, Ok. El resumen perdón, pero discúlpenme, ahora sí no me metí a ver cuál era la actividad, pero ¿tiene algún formato en especial o solo, o cómo? no, digo, no sé de quién soy honesto de ustedes, hizo una parte como de unidad didáctica que hasta le puso todas las referencias del lado derecho y lo puso con, creo que un color morado y uno como fuchsia. Está muy chévere porque realmente pues nada más están poniendo la información y de dónde lo están sacando. Digo, no tiene que tener ningún formato específico. No me han dicho, soy honesto, si les tengo que pedir el formato APA o el Chicago. No me han dicho nada de eso. Por lo tanto, entonces yo no se los estoy pidiendo. Qué bueno, doctor, porque es muy complicado para ustedes también la revisión. Ah, pero es fácil, o sea, ya es como te lo da de facto, por ejemplo, en Word, tú le pones añadir de referencias, inmediatamente tú le puedes incluir, por ejemplo, de APA, de Chicago, las de Harvard, no, o sea, ya es como más simple el uso de la tecnología, la verdad, eso nos facilita muchísimo. Ok, pero pues básicamente es un resumen de lo que es competencias emocionales y ya nada más para la próxima clase, pues ya sería como el cierre y ver lo de los tipos de ensayo y todo eso. ¿Correcto? Pues Ok, bueno, doctor, pues muchas gracias. que tengan una excelente tarde, noche y diviértanse. Muchas gracias. Ok. Gracias. Nos vemos, amiguitas. Adiós, Cuídense. bye. Gracias, Bonita buenas noche. noches. Gracias, maestro. Bye. 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 Gracias, buenas noches.